Bien, voy a empezar con una pregunta. Vamos a ver si con esto me apaño. Un momento. Esto lo tengo encendido. Apunto bien. ¿Lo tenemos, chicos? Aquí delante no se pasa. Ahora, no, me habéis pasado. ¿He pasado para atrás? Ahora sí. ¿Paso yo? A ver si funciona. Menudo lío, chavales. Vale. Ese es para atrás. Esto es el directo, ¿eh? Además estamos online, vamos. Más directo que esto, tremendo. Bien, vamos a ver si lo tengo ahí. Voy a pasar para adelante a ver si me hace caso. Vale, para atrás. Genial, bien. Muy bien, ahora sí. Esta cifra, ¿qué os dice? 7.700 millones. ¿Cómo? Habitantes de la Tierra. Aquí está mi padre sabe mucho, ¿eh? 7.700 millones de habitantes se dice que hay en la Tierra aproximadamente. Somos muchos. Otra cifra, 2.400 millones. Ahí faltan ceros, ¿vale? ¿Cuántos? No. ¿Alguien? ¿Una idea? Se dice que hay unos 2.400 millones de personas que se reconocen como cristianas en el mundo. ¿Vale? Ahí engloba, por supuesto, todo el cristianismo nominal, ¿vale? Aproximadamente un 31% de la población. Y estos 2.400 millones de personas están repartidos en el cristianismo dentro de multitud de grupos, multitud de denominaciones. Vamos a ver un cuadro aquí. Miráis, tenemos el cristianismo, digamos, el origen, cristianismo primitivo, y luego hay diferentes cismas, ¿vale? Y hay tres grandes grupos. El catolicismo romano, que muy bien lo conocemos en este país, en España. Aquí arriba tenemos pues, lo que engloba el protestantismo, con diferentes grupos y denominaciones, y un tercer grupo que es la Iglesia ortodoxa, el cristianismo ortodoxo, de la Iglesia ortodoxa. Esos son los tres grandes grupos del cristianismo. Y cualquiera que haya visitado diferentes iglesias se habrá dado cuenta de las grandes diferencias que hay incluso dentro de grupos cristianos similares o de la misma denominación, incluso dentro de las mismas ramas. Hablando del protestantismo, que en España se engloba dentro de lo que conocemos como iglesias evangélicas, hablar de iglesia evangélica en España es hablar de protestantismo, pues solo en la FEREDE, para quien no lo sepa, la FEREDE es el organismo que representa a las iglesias evangélicas ante el gobierno español, pues solo en ese organismo se clasifican 14 grupos dentro de la iglesia protestante o evangélica. Asambleas de hermanos, bautistas, carismáticos, menonitas, anglicanos, dos ramas de metodistas, iglesias libres, interdenominacionales, luteranos, pentecostales de Filadelfia, presbiterianos, reformados, un montón. Y dentro de cada grupo, en muchos casos hay diferentes denominaciones, como puede ser dentro de los bautistas, y por supuesto hay diferencias teológicas, hay diferencias de prácticas, diferencias de formas y de enfoques. Aquí podéis ver algunas imágenes, ¿no? Todo esto son iglesias evangélicas de distinto calado. Bien. Hay algo que es cierto que sí que engloba y que todas las iglesias evangélicas y protestantes tenemos en común. Están las 5 solas o están las 3 solas, yo aquí he destacado las 3 solas, y tenían intención de evidenciar las diferencias con respecto a la iglesia mayoritaria o la iglesia de la que, digamos, nos separamos, que es la iglesia católica. Sola escritura, es decir, la escritura está por encima de la tradición, sola fide, la fe está por delante de las obras, y sola gratia, la gracia de Dios es la que nos salva y no nuestros méritos. Esto lo compartimos las iglesias protestantes y alguna cosita más. Y aun compartiendo esto dentro del protestantismo, si ahora yo, que me reconozco como cristiano, y si me tengo que poner un apellido, me pongo el de protestante o el de evangélico, como tenemos ahí fuera en el cartel de la iglesia, puedo ir a una iglesia evangélica y escuchar cosas con las que no me identifico en absoluto, a nivel de creencias, o ver unas formas que me incomodan, o que incluso pueden resultarme ajenas a lo que yo he entendido y lo que yo he creído. Y cuando empezamos con estos temas, ¿no?, sobre las diferencias, cuando empezamos a hablar sobre esto, siempre o muchas veces en el debate, en la conversación, solemos ir a la iglesia que llamamos la iglesia primitiva. Con la iglesia primitiva nos referimos a la iglesia que surge
los años después siguientes a la crucifixión, a la resurrección de Jesús, a la primera iglesia. Y entonces ponemos a esa primera iglesia como ejemplo de lo que todos los cristianos deberíamos ser, ¿no? Entonces, vamos a ir a los orígenes y vamos a ir. Y bueno, y surgen debates muy, muy interesantes. Y nos acercamos a esa iglesia, lo cierto es que a veces con mucho romanticismo, como si fuese una iglesia ideal, una iglesia perfecta. Pero qué bueno que tenemos el Nuevo Testamento, qué bueno que tenemos los Hechos de los Apóstoles, donde se nos habla muy bien de los inicios de la iglesia, qué bueno que tenemos muchas cartas dirigidas a iglesias para ver que ese idealismo o esa perfección realmente no existía. El otro día cogí una noche y me leí Primera de Corintios así, seguidito, y ves a Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, una iglesia que él había formado, y los pone tibios. Los pone a caldo. Los pone a caldo. Les critica. Por un lado empieza diciendo que son unos arrogantes. Habla mucho de la arrogancia, la actitud de arrogancia que tienen. Por otro lado, destaca y critica casos de inmoralidad que tenían dentro de la iglesia tremendos. Y también critica, y mucho, porque tenía muchos conflictos dentro de la iglesia, muchas divisiones. Había un espíritu de división tremendo. Yo es que soy de Pablo, ¿os acordáis? Yo soy de Cefas, no. Yo soy de este en la iglesia y otro. Habían grupitos dentro de la iglesia. Fijaros esto que actual, que actual. No hay nada más humano que el crear grupitos dentro de los grupos y crear divisiones, y no hay nada más anticristiano y más antibíblico también que eso. No podemos dejar llevarnos por el romanticismo, por el idealismo de esa primera iglesia, o estudiando esa iglesia, porque en esa primera iglesia había rivalidades, había hipocresía, había herejías, habían otras cosas igual que hoy. Pero sí que es cierto que también había algo evidente y que vemos bien en el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva de Jerusalén y otras que le siguieron era una iglesia viva. Era una iglesia viva. Por supuesto no era perfecta porque estamos nosotros, hay hombres y mujeres, no va a ser perfecta, pero era una iglesia viva, la iglesia crecía. Muchos conocían a Jesús a través de la dedicación y entrega de esas iglesias. Su testimonio era conocido por los de fuera. Leyendo el libro de Hechos, cualquiera puede ver que había algo realmente especial. Y lo que yo quiero que nos preguntemos precisamente esta mañana es ¿cuál es la evidencia de la presencia y del poder del Espíritu Santo en la vida de los seguidores de Jesús? ¿Cuál es esa evidencia del poder del Espíritu Santo en la iglesia? Y para ello he cogido un texto que está en Hechos, donde Lucas, el escritor de Hechos, hace una parada y nos da un resumen de lo que estaba haciendo la iglesia y de lo que estaba ocurriendo. Es el primero de esos resúmenes, hace varios a lo largo de ese libro, es el primero que hace y es el que nos vamos a centrar, está al final del capítulo 2 de Hechos. Y lo vemos que este resumen, este punto de situación de la iglesia lo hace después de la primera predicación de Pedro, Pentecostés, tremendo. Imaginaros, allí se convierten, conocen a Jesús, deciden seguir a Jesús 3.000 personas, como 3.000 personas, y en ese ambiente y en eso que había ocurrido, nos podemos plantear, viendo ese texto, qué es lo que hacía que esa iglesia estuviese viva y llena del Espíritu Santo. Quizás uno imaginaría a esa iglesia con cultos emotivos, cultos emocionales, con la gente llorando, con la gente cantando, dando saltos. Y como eso, mirar qué iglesia más viva, ¿no? Pues vamos a ver lo que dice el texto. Porque lo primero que destaca el texto, y no es por casualidad, sobre lo que hacía esta iglesia viva, es esto que leemos aquí, en Hechos capítulo 2, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia viva es una iglesia que está aprendiendo. Es una comunidad que estudia. Después de esa gran experiencia de Pentecostés, donde cada uno estaba escuchando hablar en su propio idioma, ¿os acordáis? Y si no podéis leerlo luego, podéis ir a Hechos y leerlo. Ocurre ese milagro, ¿no? Que era como una reversión de lo que ocurrió en la Torre de Babel, una historia muy conocida. Ahí se juntan los hombres y se dispersan porque ya no se entienden, las lenguas se confunden, ¿vale? Pues aquí ocurre lo contrario. Pentecostés es símbolo de la presencia de Dios en su iglesia, también es símbolo de la unidad que surge con el Espíritu Santo a través de la iglesia, con la iglesia. Y después de eso, lo primero que hace la iglesia es que crea una escuela donde los apóstoles son los maestros. Y dice que perseveraban. Esto se puede traducir como se dedicaban con constancia, entregados en continuo, dedicados. Es un presente continuo, implica esfuerzo. Y fíjate qué curioso,
que lo primero que se destaca de esta iglesia viva es que eran constantes en el estudio, dedicados a conocer las enseñanzas, eso, doctrina, enseñanzas, didaqué. Tenemos nosotros por la tarde, los domingos por la tarde, curso de doctrinas fundamentales, doctrinas, enseñanzas. Las enseñanzas fundamentales son las enseñanzas de los apóstoles. Esto es lo primero. Los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los que habían estado con Jesús, había sido enseñados por Jesús, así que el temario lo enseñó Jesús a sus apóstoles y ese temario es el que nos llega hoy a través de su palabra. Ese es nuestro temario. ¿Por qué no estaban, me pregunto yo, después de todo lo que estaban viviendo, incluso esos milagros, por qué no estaban centrados en lo místico, en las experiencias? Porque en ellos nació un fuego tan fuerte a reconocer en Jesús a Dios, un Dios que ama, un Dios que se entrega, un Dios que acoge, un Dios que abraza, un Dios que se humilla y que perdona. Y ese fuego lo que les hizo es querer aprovechar el tiempo de verdad. Querer conocer más sobre quién es Jesús y qué es lo que quería Jesús, qué es lo que quería y quiere Dios de ellos y de nosotros. Fijaros, muchos de nosotros seguimos a gente. Pueden ser escritores, pueden ser cocineros, ¿no? Porque nos gusta mucho la cocina, pueden ser psicólogos, científicos, y los seguimos por las redes sociales, y los seguimos en Twitter, en Instagram, y leemos todo lo que escriben, y si vemos una entrevista vamos a ver, porque son gente que nos aporta mucho sobre temas que a nosotros nos apasionan, y queremos saber, y queremos escuchar qué es lo que dicen sobre ciertos temas. Pero si Jesús es Dios, ojo, si Jesús es Dios, tiene muchas cosas que decir. ¿Qué revelación o qué clase de conocimiento podría ser más interesante, podría ser más atractivo, podría ser más necesario que el de Dios a su creación? Que alguien me lo diga. Que el de Dios a sus hijos y sus hijas. Que el de Dios a ti y a mí. ¿Qué es lo que pasa hoy? Venimos hoy a 2021, casi 2022. ¿Qué es lo que pasa hoy con las enseñanzas de los apóstoles? Perseverancia. Es que ya solo leer esa palabra nos cansa, ¿verdad? Perseverancia, constancia. No es nuestro fuerte. ¿Por qué? Porque implica regularidad, implica dedicación, implica esfuerzo. Os voy a poner un ejemplo, es un poco tonto, pero bueno, puede servir. Es una confesión. Yo siempre quise tener unos buenos abdominales, ¿vale? Oye, muchos de los que estamos aquí también lo habéis querido, ser sinceros, ¿vale? ¿Los tengo? Bueno, mi mujer lo sabe, no los tengo escondidos, sí, detrás de la barriguita. Mi madre me dice, desde pequeñito siempre he tenido mucha barriguita, me va y la grasa, ¿vale? Pero yo quería tenerlos y no los tengo. ¿Por qué? No, es que no tengo la constitución física. Mentira. No los tengo porque no se pueden tener unos buenos abdominales yendo al gimnasio 4 o 5 meses cada 4 o 5 años. No se puede. ¿Es así o no? Si alguien quiere algo, tiene de que dedicarse a ello y va por ello. Si has conocido a Jesús, si Jesús es Dios, lo que Él dice es más importante que cualquier otra cosa. Y ojo, con esto no digo que no tengamos que dedicarnos a conocer otras cosas. De hecho, los cristianos tendríamos que ser los primeros en dedicarnos a estudiar, a conocer nuestra sociedad, a leer, a investigar, cada uno con los recursos que tenga y las capacidades que el Señor le ha dado. Pero el conocer a Jesús, eso tiene que ser lo primero. Y fíjate, por otro lado, a veces es tremendo que buscamos nuevas revelaciones de Dios, ¿a que sí? Y queremos, Señor, y queremos conocer nuevas cosas. Y buscamos esas revelaciones a través del oculto, ¿no? Y sacan un libro que se titula Las revelaciones ocultas de Jesús y a ver qué me dice, pero tío, pero si es que a ti aquí tienes un montón de cosas que no están ocultas y que están aquí para que podamos entenderlas. Pero es que si ni siquiera he leído lo que no está oculto en la Biblia, ¿qué voy a meter? ¿Entiendes a lo que me refiero? Y decimos, Señor, háblanos y Señor, muéstrate. Y queremos escuchar profecías y querer recibir revelaciones especiales. ¿Pero estamos perseverando en la enseñanza, en las enseñanzas de los apóstoles? ¿Te das cuenta a veces las incongruencias que tenemos y que vivimos? Somos así, ¿eh? El Señor habla. Y dice en Hebreos que en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. En Jesús nos habla. Y en su palabra tienes, en su palabra tengo, en su palabra tenemos todos muchas cosas para descubrir de Jesús y para poder llevarlas a nuestra vida. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia bíblica, es una iglesia neotestamentaria, es una iglesia apostólica. La iglesia apostólica es la iglesia que persevera en las enseñanzas de los apóstoles, que a su vez recibieron las enseñanzas de Jesús.
En esa iglesia se enseñan las Escrituras. En esa iglesia los papás y las mamás enseñan de la Biblia a sus hijos. El poder de Dios dirige a su pueblo a someterse a la palabra de Dios. Y cuando esto ocurre, la iglesia se va renovando día a día, con la presencia poderosa del Espíritu Santo. ¿Qué más se nos dice? Porque se nos dicen más cosas. ¿Qué más se nos dice de esta primera iglesia viva y entregada? Dice que también perseveraba en la doctrina de los apóstoles, pero también en la comunión unos con otros. La segunda de estas marcas de una iglesia viva, y que se destaca aquí, es la comunión. Los que habéis estudiado un poco la Biblia, sabéis que esta palabra en griego es koinonía, que nosotros traducimos como comunión en nuestras Biblias. Y esta palabra tiene dos enfoques. Por un lado, comunión habla de esa relación estrecha, de ese compartir, se refiere a esa unión que surge de lo que compartimos como creyentes, de esa fe que tenemos en común. Y yo creo que esto es muy difícil explicarlo, pero todos los que tenemos esta fe y vivimos esa unión, podemos expresar y podemos dar testimonio de que es algo especial. ¿Es así o no? Yo no puedo explicárselo a otra persona que no lo siente, pero es verdad, lo vivimos y lo sentimos. Es una unión especial, ya sea con una persona de otra edad, de otra cultura, de otro trasfondo, de otro país. Hay una unión especial y nos vemos y estamos y ahí surge algo, ¿a que sí? Pero esta palabra, la palabra comunión, koinonía, también habla de otro aspecto, habla de ayuda, habla de contribuir. De hecho, a las ofrendas que recogían las iglesias, en la primera iglesia, se les designaba muchas veces también con esta palabra. La palabra koinónico significa generoso. La comunión real no es tan solo estar aquí 2 horas disfrutando en un culto, adorando a Dios, escuchándonos y compartiendo, que es, por supuesto que es, y estamos llamados a aprovechar este tiempo porque es una maravilla, es un lujo poder tenerlo. Hay gente que, hijos de Dios, seguidores de Jesús, que no tienen esta posibilidad que nosotros tenemos, aprovéchala. Pero la comunión es aún más allá que todo eso. La comunión real es compartirnos, ser generosos entre nosotros. ¿Y cómo podemos ser generosos entre nosotros? Bueno, lo primero que se nos viene a la generosidad, pensamos en lo material, ¿no? De hecho, en esta iglesia, si vamos a nuestros presupuestos, el porcentaje más alto de todo lo que recogemos cada domingo en nuestras ofrendas va dedicado precisamente a ayudarnos y ayudar a otros con necesidades. Y eso es precioso. Pero ser generoso, además de ser generoso en lo material, podemos ser generosos de otras maneras, con nuestro tiempo. Con nuestro tiempo. En Occidente vamos como locos. Tenemos poco tiempo. Vamos entre semana de culo, y luego al fin de semana y ser generosos con nuestro tiempo. Muchas veces es cuestión de decisión y de prioridades, el cómo organizamos nuestro tiempo. Podemos ser generosos en nuestro interés por el otro, una llamada, un mensaje, oye, nos tomamos un café, vamos a hablar. Podemos ser generosos también abriéndonos. A veces somos muy cerrados. A veces estamos en nuestro núcleo de amiguetes, en nuestro grupo familiar y somos muy cerrados, ¿no? Y no compartimos ni las penas, ni las alegrías, ni nada de nosotros. Mira, yo cuando un domingo cojo y saludo a alguien, oye, ¿cómo estás? Y en vez de decirme la respuesta, bien, bien, eso vale, bien, podemos estar bien. Pero hay veces que alguien te dice, pues mira, pues una semana complicada. Me dice eso, vale, no voy a decir que me alegro. Evidentemente no me alegro porque me diga que ha pasado una semana complicada. Pero es un momento especial en el que compartimos 2 personas, el que me cuenta, pues mira, estoy así y tal, y estamos con este problema. Y igual no le voy a ayudar en nada, en cierto sentido, no le voy a dar ningún consejo. Es que a veces no tenemos ni que decir nada. A veces el simple hecho de escuchar ya es precioso. Escucharnos. Saber que tienes ahí a gente que se preocupa sinceramente por ti. Nosotros, sabéis, mi mujer y yo, nuestra familia hemos pasado una época complicada, la falta de mi suegro, una enfermedad larga. Hemos sentido esa generosidad de la iglesia, de verdad. Raquel lo ha dicho a mucha gente, yo os lo digo. Y esa generosidad es el Espíritu Santo obrando. Fíjate que una iglesia viva es una iglesia llena de hombres, de mujeres, de chavales, de niños que se dan los unos a los otros. ¿Y hasta qué punto entendió esta primera iglesia que tenían que darse y que tenían que compartir? Que unos versículos después, Lucas describe dónde estaba llegando, hasta dónde estaba llegando ese espíritu de generosidad. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, koinonía, todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Toma ya. ¿Hasta dónde llegaba ese espíritu de generosidad, de entrega? Bueno, sobre esto podríamos dedicar, yo creo que además tenemos ahí en lista de temarios y de temas que tenemos en el Consejo de Pastores, este es uno de ellos, la comunidad de bienes de la Iglesia de Jerusalén, ¿no? Aquí hay mucho que decir y yo hoy no voy a decir muy poquito, ¿vale? Estos versículos han sacado de quicio a mucha gente. Como cuando Jesús le dijo a aquel joven rico, véndelo todo y dáselo a los pobres, ¿te acuerdas? ¿Qué pasa? ¿Tenemos que venderlo todo y dárselo a los pobres o tenemos que venderlo todo y dárselo a la Iglesia para que la Iglesia lo gestione, ¿no? Como una comunidad de bienes? ¿Tenemos que hacer eso? Nos callamos, ¿eh? A ver quién responde. Venga, voy a responder. No, no tenemos que hacer eso. ¿No? Nos hemos sentido aliviados ahora, ¿no? Hay quien decía que, bueno, para los que os habéis sentido aliviados, para esos va este mandamiento. Bueno, es una broma. La realidad es que después vemos que compartían sus casas, que había cristianos que tenían sus casas, luego no las habían vendido, pero por supuesto esas casas las ponían al servicio de la Iglesia. Al final es el Espíritu se mueve en diferentes situaciones, diferentes momentos y bueno, y aquí es un momento también muy concreto, muy especial, pero detrás de todo esto sí que está el entender que lo que tenemos es de Dios y Dios nos da para compartirlo con los que tenemos, para ser generosos. Esto ocurría en Jerusalén. Si estudiáramos más veríamos que era algo voluntario, nadie estaba obligado, por supuesto, a hacerlo. ¿Sabes cuál es la mayor evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia o en una iglesia? ¿Sabes cuál es la mayor evidencia de la presencia del Espíritu Santo en una persona? ¿El que levante las manos más alto? ¿No? ¿O el que salga aquí a predicar? ¿O el que cante mejor? ¿Es eso? Por supuesto que no. Lo voy a preguntar de otra forma y ya verás cómo vais a responder fácil. Y es la misma pregunta que he hecho antes. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Amor. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Que luego, amor, gozo, paz, pero es amor que engloba muchas cosas. El amor nos lleva a compartir. Y cuando uno reconoce su posición ante Dios, cuando uno sabe que todo lo que viene de Dios, todo lo que tiene viene de Dios, las cosas cambian. Y alguien dirá, oye, no, ahí vale, muy bien, Marcos, pero ya esto ya no te lo compro, porque yo me lo he currado mucho, porque yo he trabajado y yo he estudiado y los exámenes los he aprobado yo. Y el trabajo y las horas de 8, de 9, de 10, de 12 horas laborales me las he currado yo. Y los problemas en mi empresa o mi trabajo me los he currado yo, ¿no? Volvamos. Piensa en tu posición ante Dios. De esto hemos hablado alguna vez. ¿Quién te ha dado esa cabeza? ¿Quién te ha dado la capacidad, la inteligencia que tienes? ¿Quién? ¿Quién te ha dado esos brazos para poder cargar? ¿Quién te ha puesto en España? En un país donde hay oportunidades de educación y, bueno, ¿quién te ha puesto en una familia concreta, con ciertos recursos? Si nos hubiesen puesto en otro país, en el Congo, pues igual no sería tan fácil. Hay sitios donde la relación entre esfuerzo y resultado no es tan clara. Y no se trata de tener pensamientos autodestructivos, esto lo hablaba con un amigo, de tener pensamientos autodestructivos y tóxicos que nos hagan sentir como si no somos nada y que, voy a decir una palabrota, ¿no? Pero que poquito somos. Claro que somos algo. Dios nos ha creado con valor y dignidad, Dios te ha creado con valor y dignidad. Eres y somos cumbre de su creación y nos ha repartido dones para aprovecharlos, para servir, para compartirlos por amor y con amor. Hablar de comunión es hablar de generosidad. Y Dios es tan generoso, Dios que es el Dios pródigo, es tan derrochón, que da por gracia y da sin medida, sin guardarse nada. Su iglesia está llamada a seguirle, su iglesia está llamada a vivir con generosidad. Una iglesia viva está formada por seguidores de Jesús generosos. Y seguimos adelante. Vemos que los primeros cristianos no solo eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, también, y lo vemos ahora, también adoraban juntos. Dice, seguimos leyendo, que se reunían y participaban juntos en el partimiento del pan y en las oraciones, adoración. Mira, dentro del ámbito cristiano, sobre todo dentro del ámbito, yo creo, más protestante, evangélico, durante mucho tiempo ha parecido que la única muestra de la presencia del Espíritu Santo, de estar vivos, es que se nos oiga pues, a través de nuestras reuniones
pues siendo reuniones muy vivas, ¿no? Y cantando muy alto y haciendo muchos movimientos y tal, ¿no? En nuestras reuniones, en nuestros cultos. Los católicos llaman misa, nosotros culto. La adoración comunitaria es un aspecto importante de esas señales de una iglesia viva y despierta, pero no nos dejemos engañar tampoco por las formas que según la cultura, según las zonas, según las edades, según las tradiciones van a ser unas formas u otras. Antes os puse aquí unas fotos, diferentes cultos, diferentes formas. Mira, para ver más detalles de esa adoración de esta primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, tenemos que leer también el versículo 46. El versículo 46 dice lo siguiente. Un momentito. ¿Me lo pasáis, please? Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando leemos partir el pan nos hace referencia a lo que vamos a hacer ahora, a esos símbolos del pan y del vino que nos recuerdan la entrega de Jesús. Aunque es cierto que los primeros cristianos lo hacían en un ambiente, en un ámbito generalmente en el contexto de una comida, ¿vale? Pero fíjate que aquí menciona dos ámbitos de reunión. El templo, ¿vale? Ellos, estos primeros cristianos, siguieron yendo durante un tiempo al templo. Seguramente querían renovarlo desde dentro, no participarían de los sacrificios, pero sí que participaban del culto hebreo, judío. Ellos no querían, ellos eran una continuidad del judaísmo, ya había venido el Mesías, Jesús, y continuaban, ¿vale? Y estos serían cultos más formales, más organizados, según las tradiciones hebreas, pues con unas formas que seguramente a nosotros hoy día pues, nos resultarían muy extrañas, distintas, de otra cultura. Como nosotros hoy en nuestro culto, en nuestra reunión, tenemos unas formas también concretas. Pero también había otro ámbito, se juntaban en las casas y ahí pues vemos que serían reuniones pues, más espontáneas. Dice que comían juntos con alegría. Esta palabra, que aparece en nuestras Biblias traducida como alegría, si vamos al griego, no hace demasiada justicia. La palabra es mucho más fuerte. Dice que comían juntos con júbilo, con exaltación, con gran gozo. Así es como se juntaban. Con gozo. Por un lado, reuniones quizás algo más tradicionales, por otro lado, las casas, reuniones algo más cercanas, más familiares. Y esto me lleva a pensar en cómo son nuestras reuniones. Ellos disfrutaban de estos dos tipos de reunión, todo tiene su sitio, su momento, y nosotros tenemos que ser conscientes también de esto. Cuando no somos conscientes podemos caer quizás en tener reuniones pues, que pueden resultar chabacanas, ¿no? Bueno, somos muy distintos, aquí cada uno es de su padre, de su madre, y las cosas han cambiado mucho, pero a veces pues, pueden violentar ciertas expresiones, ciertas formas, o podemos caer en otras cosas, podemos caer en que esto parezca un funeral anclados en tradiciones que pocos entienden ya y que reste todo el sentido a ese mensaje de alegría que se supone que nos ha cautivado, y tampoco tiene sentido eso. Y esto a veces genera problemas en las iglesias. Y creo que es interesante que la iglesia reflexionemos sobre cómo nos expresamos. ¿Nos expresamos usando un lenguaje que se pueda entender? El otro día os dije que leí Corintios, ¿no? Ahí estaba el problema también de las lenguas, que se ponían en las reuniones a hablar en lengua y nadie entendía, ¿no? Pues quizá a veces nos ponemos la reunión hablando en nuestra jerga evangélica como unas lenguas que solo entendemos nosotros y ¿qué sentido tiene eso? Si nos esforzamos en hablar con un lenguaje que todos entienden, comprensible para todos, todos vamos a ser capaces de entender y entonces todos podremos conectar y todos podemos formar parte, porque muchas veces el lenguaje lo que hace es que separa. Tenemos que buscar un lenguaje que una. Un lenguaje que una. Pero además del lenguaje, en nuestros cultos tenemos más formas de expresión. Nos expresamos con la música, nos expresamos con nuestras formas, con protocolos, por supuesto con tradiciones que tenemos. Y hay una realidad, es que todo cambia, ¿vale? Y cuando dentro del contexto cristiano decimos todo cambia, enseguida alguien recuerda y dice, sí, todo cambia, pero Dios no cambia. Amén. Dios no cambia. Dios es inmutable. Su mensaje no cambia. Pero las formas de expresión sí que cambian. Esto es de parvulitos. Esto no lo he descubierto yo, lo sabemos todos. No tienes más que coger un libro escrito hace 100 años y verás que bueno, el lenguaje ha cambiado. Cada generación tiene cosas diferentes y formas de expresión diferentes a la anterior. Y el problema, o bueno, yo diría mejor la realidad, es que las diferencias generacionales se han acelerado mucho en los últimos 30 años. Internet y otros avances derivados han hecho que los cambios sean vertiginosos. Y la Iglesia siempre ha tenido el reto de estar abierta a la renovación espiritual, no a cambiar el mensaje, por supuesto, no, pero a renovarse espiritualmente, pero también a renovar sus formas, sus estructuras, de tal forma que puedan ser relevantes
a cada contexto que le toca vivir. Por eso, cuando yo entré en este mismo local con 8 añitos, en el año 1988, los más jóvenes diréis, qué viejo eres. Cuando yo entré aquí, y estuve aquí durante muchos años hasta hoy, pues no tiene nada que ver con cómo son en nuestras reuniones. Hay mucha diferencia. Y es lógico, y es normal. Eso es la renovación propia, la renovación generacional, los tiempos cambian y como he dicho, han cambiado mucho y más que van a seguir cambiando. Una de las señas que el protestantismo rescata es que se pueda leer la Biblia, ¿os acordáis?, en tu idioma. Y cogió Lutero y tradujo la Biblia al alemán para que sus compatriotas la entendiesen, porque el latín y el griego ahí no entendían nada. Y también por eso Lutero cogía música popular de su tiempo y cogía esa música y le ponía su letra y escribía sus himnos. Hoy tendríamos que ir a los 40 principales, escuchar las canciones y cambiar la letra, ¿no? Lo que pasa es que hoy tenemos las GAE y no nos permite hacer eso, los derechos de autor. Lutero no tenía problemas con las GAE, pero es lo que hacía. Por eso también tenemos el tipo de música que hoy escuchamos. Hoy hemos escuchado himnos tocados de una forma más moderna, hemos escuchado canciones mucho más actuales. Bien, esa es la realidad, eso es lo que hacemos. Este reto está hoy más vivo que nunca y en la adoración, en la forma de expresión de la Iglesia, tiene que haber espacio para los que vienen detrás de nosotros. Cuando esta renovación se hace desde todas las generaciones implicadas, con respeto y sobre todo con mucha humildad y mucha generosidad de los que ya somos más mayores, y me meto yo ahí también, de los que ya somos más mayores y quizá más maduros, si hacemos ese esfuerzo de generosidad y de humildad, todos salimos bendecidos. La Iglesia sale bendecida. Vemos aquí en esta iglesia de Jerusalén una iglesia que disfrutaba de sus tradiciones, una iglesia que también necesitaba vivir y expresarse en formas más cercanas y familiares, sin miedo a mostrar emociones, alegría. Estamos en una celebración y yo creo que ya lo hemos mostrado en el primer tiempo de alabanza, luego seguiremos. Estamos en una celebración, aprovechémoslo. Cuando el Espíritu Santo renueva la iglesia, la llena de alegría y la llena de reverencia ante Dios. Y fíjate, estos eran los rasgos característicos de esta iglesia. Una iglesia llena del Espíritu Santo que aprendía de los apóstoles, que se ayudaban unos a otros y que adoraban a Dios. ¿Pero no crees que falta algo? Si se queda ahí las características de la iglesia, ¿qué pasaría? Algunos se habrán fijado que ahora cojo los papeles. Me pasó el otro día, pero hoy vengo preparado. Ay, maldito Windows. Se me ha quedado bloqueada la tablet, otra vez. El Espíritu Santo que me quiera ir meter en follones. Pero hoy vengo preparado. ¿Qué es lo que falta? Una iglesia así, formar parte de una iglesia así, sería tremendo. ¿Sí o no? Sería chulísimo. Pero ahora que no encuentro la hoja. Un grupo genial al que pertenecer. Pero faltaba algo. Falta algo. La iglesia no es solo esto. Porque Jesús dijo que tenemos que ser sal y luz. ¿A quién? A nosotros aquí juntitos. No, a los que de aquí somos seguidores de Jesús, no. A todos. A todos. La iglesia no está para ocuparse tan solo de sí misma. La iglesia no está para ser un fin en sí mismo. Y eso lo vemos. Por eso Lucas sigue diciendo cosas. Fijaros lo que dice. Y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban a ser salvos. La iglesia servía también a los que no formaban parte de ella y la iglesia se extendía. Ese mensaje de alegría, de gozo, llegaba a otros. No era solo una expresión emocional que vivían entre ellos, era un compromiso por los demás. El amor llegaba a otros que eran ayudados aunque no fuesen creyentes. Y cuando nos esforzamos en conocer al Señor a través del estudio de la Biblia, y cuando somos no solamente oidores, sino también hacedores, por nuestro testimonio, por nuestra generosidad, por el amor con el que nos mostramos y nos relacionamos, pues el Espíritu Santo obra y va llamando y va trayendo a otras personas. Fíjate otro detalle curioso en este versículo. Dice que el Señor añadía, cada día iban siendo salvos y añadían a la iglesia. Presenta la salvación y presenta la pertenencia a la iglesia como dos hechos que van juntos. Esto a veces dentro del protestantismo nos llama la atención, ¿vale? Pero hay una realidad. Estamos muchas veces tentados de separar la salvación de la pertenencia a la iglesia. Y con esto no estoy diciendo que la
salvación está dentro de la Iglesia, la salvación está en Jesús, ¿vale? No me malentendáis. Pero la Iglesia tiene un papel muy importante. Y a veces ese papel lo rompemos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nos quemamos con la Iglesia. Nos defraudamos con la Iglesia. A veces grandes decepciones, quizás de personas, situaciones desagradables que nos cansan, formas de entender a veces las cosas de otra manera, o muchas veces los motivos más profundos realmente están dentro de nosotros. A veces tenemos falsas ideas, tenemos falsas expectativas, tenemos quizás una fe algo infantil en la que tenemos que profundizar más, una pobre comprensión de lo que es la comunidad cristiana o de lo que debe ser la Iglesia. El propósito de Dios, ojo, el propósito de Dios no es salvar a individuos y perpetuar su aislamiento. Dios se propuso edificar la Iglesia. ¿Sí o no? Una comunidad nueva de seguidores y seguidoras imperfectos de Jesús, de pecadores perdonados. La Iglesia está en el centro del plan de la salvación y Cristo murió no solo para salvarnos de maldad, de esa maldad que enquista el mundo y que enquista nuestras propias vidas, sino también para reunir, para purificar para sí mismo a un pueblo que quiere hacer buenas obras. Y acabo de parafrasear unas palabras del apóstol Pablo a Tito. Dice, Jesús se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad empeñados en hacer el bien. Hay algo que también destaca este texto, y acabaremos rapidito, y es que se añadían cada día. El testimonio, el compartir con otros no es algo ocasional, no es algo solo de campañas evangelísticas o de reuniones especiales, es algo diario y es algo continuo. Hoy puede ser el día en el que otros se añadan también y digan, voy a seguir a Jesús. No sé si alguno está en esa situación de decir, Señor, voy a caer rendido ante ti. Hoy es el día, hoy es el momento. Ese Jesús que muestra cómo es Dios, que de verdad es tremendo. Merece la pena seguirlo. Servir al prójimo, compartir a Jesús, sin duda era una seña de identidad de la Iglesia, de una Iglesia viva. Y concluyendo, pasarme a la siguiente, Dani. Hemos destacado 4 señales de la Iglesia viva que vemos en la Iglesia primitiva y todas ellas tienen que ver con las relaciones. Fijaros, relación con los apóstoles, relación entre sí, perseveraban en la comunión, se cuidaban, se amaban, eran generosos, relación con Dios, adorándole en el templo, en las casas, de forma formal, de forma informal, con mucha alegría, con sencillez, y relación con el mundo de fuera de la Iglesia, con la sociedad. Y de allí llegaban personas que conocían la buena noticia de Jesús y la aceptaban. El Espíritu Santo vino en Pentecostés. Vino a la Iglesia. Y desde ese día no se ha ido. Nuestra responsabilidad no es organizar reuniones pidiendo que descienda el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vuelva. El Espíritu Santo está aquí. Pero lo que sí que tengo que hacer y tenemos que hacer es reconocer que el Espíritu Santo es el que gobierna mi vida. Que el Espíritu Santo es el que gobierna la Iglesia. ¿Sabes qué va a pasar si nos esforzamos, por ejemplo, en conocer las enseñanzas de los apóstoles? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Conoceremos más a Jesús y conoceremos más a Dios. Sabremos más acerca de lo que Él nos pide como Iglesia, como seguidores de Jesús, para aplicarlo en nuestras vidas. No nos darán gato por liebre. Entenderemos que la fe viva no está en unas formas, tampoco en expresiones emocionales concretas que pueden tener sus momentos y su sitio. La fe viva es viva cuando el Espíritu Santo la traduce en vidas que muestran, que dan y que se comprometen con amor. Mira, el apóstol Pablo escribió a unas iglesias, a un grupo de iglesias que se dejen de historietas. Dejaros de historietas, dice, que si la circuncisión, que si la incircuncisión. Dejaros de todo esto, dice, porque la fe que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¿Queremos ser una iglesia viva? ¿Queremos vivir y aprovechar lo que Dios nos da? ¿Quién no quiere aprovechar lo que Dios le ofrece? Esfuérzate en estudiar la Biblia. Fijaros qué práctico. Esfuérzate, sigue. Los domingos nosotros aquí en esta iglesia tenemos estudios de doctrina, de enseñanza fundamental. Seguirán más temas. ¿Estás apuntado? Sigue. ¿No estás apuntado? Te animo a que lo hagas. La Escuela Bíblica de Valencia. Leer en tu casa. Reflexionar. Formarte.
profundízate. No te creas tampoco lo que alguien sale aquí y dice, luego ves a la Biblia, busca e investiga. Busca la comunión con otros. Sé generoso con tu vida. Da ese pasito. Sal de tu círculo de confort. Relaciónate, pregunta, ábrete, cuenta. Con todo nos tenemos que dar. 3, disfrutemos de la adoración en comunidad. Es un tesoro, es un regalo que tenemos los que seguimos a Jesús, que no todos los seguidores de Jesús pueden disfrutar. Y ya nos han precedido muchos que no podían hacerlo o tenían que hacerlo en clandestinidad. Es un lujo que tenemos y que podemos aprovechar. Y 4, comparte con otros sobre Jesús. Comparte a Jesús, ayuda a otros, estate ahí. Como iglesia, ayudemos a otros, impliquémonos en la sociedad. Y el Espíritu Santo ya se encargará de ayudarte con todo esto y también del resto. Que el Señor os bendiga, que el Señor nos bendiga, nos ayude y que Dios quiera que podamos trabajar y andar en ser cristianos vivos, llenos del Espíritu Santo, que formamos una iglesia viva y llena del Espíritu Santo. Amén.